Amén y amén. Bien, primera carta a los Corintios, capítulo número 16, verso primero nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos. Pablo está dando respuestas, diversas respuestas a la iglesia, a los corintios. Si usted ha sido un poquito juicioso en la lectura, esta primera expresión que nos menciona el capítulo 16, diciéndonos en cuanto a. Esta frase se ha repetido ya por tercera oportunidad en el estudio a los Corintios. Si usted me acompaña, por favor, a la primera carta, en el capítulo número 7, por ejemplo, usted podrá considerar esta expresión de manera igual como lo dice el capítulo 16. Dice el versículo número primero del capítulo 7, en cuanto a, ¿sí? ¿Lo tiene ahí? Pero ese en cuanto a es simplemente una frase de apertura para lo que habrá de venir en función de una interrogante, de una respuesta que la iglesia de Corintios desea saber. En el capítulo 7, por ejemplo, cuando se menciona en ese primer versículo, en cuanto a, va a topar temas netamente matrimoniales, en cuanto a los problemas del matrimonio, en cuanto a la castidad, a la virginidad, todo lo referente a ese tema se lo va a tratar en el capítulo número 7. Cuando uno avanza también al capítulo 8, en el primer versículo, menciona también algo muy similar. Si me acompaña, por favor, ahí dice el versículo primero, en cuanto a. Pero ahí cambia, diríamos así, de perspectiva. Ya no va a hablar del matrimonio, no va a hablar de asuntos propiamente de las relaciones, sino que va a hablar acerca de lo sacrificado a los ídolos. Entendemos pues que con esta primera expresión Pablo está contestando preguntas. Sí, es verdad que no tenemos una epístola o una carta donde Corintios escriba a Pablo haciéndole saber de todas sus interrogantes, pero tenemos la carta, que es la primera carta a los Corintios, donde se nos hace saber las respuestas a esas interrogantes. En el capítulo 16, entonces podríamos bien decir que Pablo está contestando conforme a esas preguntas que Corintios les está haciendo saber a Pablo. Ahora él se las está dando a conocer con sus respuestas. Y por eso usted verá en el capítulo 16, verso 1, que dice, en cuanto a, y ahí topa el tema a tratar. En este caso vendría a ser en cuanto a ¿qué? A la ofrenda. ¿Para quiénes? Para los santos. Ahora, primera parte que usted tiene que entender en este pasaje bíblico es que Pablo no es renuente a la ofrenda. Amén. Es lo primero que usted debe de saber. Para aquellos que de pronto podrían tener una mala idea de que en la iglesia actual o en la iglesia, diríamos primitiva, la ofrenda no era algo o no era una acción que se llevaba a cabo. Sí se llevaba a cabo. Y Pablo se identificaba a la hora de dar y de recibir ofrendas. Las ofrendas pueden tener, diríamos, diversos fines. La primera de ellas podría ser propiamente para poder ayudar a los más necesitados dentro de una congregación o dentro de una sociedad. La ofrenda también puede servir para, diríamos, el sostenimiento de un ministerio. La ofrenda puede servir también, mi querido hermano, como usted ya lo sabrá, en la labor de Pablo, para sostener aquellos que hacen una labor evangelística fuera de la iglesia. La ofrenda puede servir para sostener dentro de la iglesia a quienes más lo necesitan. Y eso lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir hilvanando, pero más adelante. Ahora, en el versículo primero, recuerda entonces, en cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo está haciendo hincapié a una respuesta, que Corintios había mandado a preguntar. ¿Qué es lo que Corintios quería saber? ¿Qué hacer con las ofrendas que se recolectaban? Y mucho más si esas ofrendas tenían un propósito exclusivo. Algo adicional que usted debe de saber en este texto es que el término ofrenda en este pasaje bíblico, en esta porción, viene de un término griego que se nos podría leer como logía. Ojo, logía, parecido a logos, que es palabra, pero no es logos, es logía. Se escucha igual, pero no es el mismo significado. La palabra o el término logía, que significa ofrenda en el español, tiene un significado en el griego. Significa ofrenda extra. Eso significa logía. Ofrenda extra u ofrenda adicional. Es decir que Pablo había dado ciertas instrucciones
con antelación a que se levantase una ofrenda adicional. ¿Para quiénes? De acuerdo a ese texto bíblico, para los santos. Ahora, este destinatario se encontraba en Jerusalén. Mi querido hermano, acompáñeme a la Biblia, por favor, para poder comenzar, sí, ya adentrarnos en el estudio de este precioso texto. Venga conmigo, por favor, obviamente, al libro de Hechos de los Apóstoles. Veamos de qué se trata. Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo número 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11. ¿Ya lo encontró? Dice en el versículo número 27, algo había pasado en Jerusalén, y de aquí se desprendió, podríamos decir, el socorro de Pablo, sí, dando en este caso a saber a las otras iglesias que no se podían quedar de brazos cruzados. Verso 27, ¿ya lo tiene? En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén, ¿a qué región? A Antioquía. Verso 28, ¿qué hicieron esos profetas? Ahora, ¿usted sabe qué cosa era un profeta? ¿Cuántos me lo hacen saber o me lo hacen recordar qué era un profeta? Alguien que proclama, ¿qué cosa? La palabra de Dios al pueblo. Amén, eso es un profeta. Ahora, versículo número 27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto bíblico? Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió, es decir, se cumplió esa gran hambruna en tiempos de ¿qué emperador? De Claudio, sí, o Claudio César. César es un título, sí, los nombres de los Césares son títulos, de hecho, como poder decirle a alguien presidente o rey. Mi amado hermano, una gran hambre golpeó toda aquella región. Dice que vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada. Ahora, ¿para qué Dios da a conocer o hace saber que van a haber calamidades o catástrofes a futuro? Obviamente, no solamente para orar, no solamente para conocer que una desgracia va a venir, sino que también para que su pueblo se prepare. Pero usted sabe muy bien que por más que uno se prepare para poder, diríamos, percibir que viene una adversidad, yo creo que nadie a la larga terminará 100% estando capaz o estando, diríamos, totalmente seguro de que, aun cuando me lo adviertan, usted podría decir: hermano, voy a pasar esta situación, la voy a pasar de manera, diríamos, cómoda. Imposible. A usted le podrían llegar a decir: hermano, su hijo se va a enfermar, por ejemplo. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿cuántos toman sus medidas preventivas antes de que estos se enfermen? Primero, lo que usted puede hacer en una casa, por ejemplo, es de pronto así, y obviamente esto va relacionado con la asepsia, con la limpieza. Usted va a limpiar todo, va de pronto a fumigar. Ya mismo viene la época invernal. ¿Y qué por lo general aparecen cuando es la época invernal? Los mosquitos. Y juntamente de la mano con los mosquitos, ¿quién viene? Las enfermedades. Viene por ahí el tan conocido chikungunya, por ejemplo, ¿verdad? Viene la malaria, viene la tifoidea. Bueno, viene un sinnúmero. Ahora pregunto, ¿usted puede prepararse? ¿De qué manera puede prepararse si se le dice o usted sabe que va a venir una desgracia? Usted puede poner mosquiteros, puede de pronto que sus hijos utilicen repelente, sí, pero más allá de todas las medidas, de esto usted no lo exime de que igual el virus o la enfermedad lo va a afectar, o a usted o a los suyos. La iglesia había sido anunciada, una gran hambre va a venir. Y obvio, muchos, diríamos así, trataron de hacer lo humanamente posible para poder salvar diríamos así, sus espaldas. Trataron de pronto de minimizar gastos, trataron de guardar comida, trataron, sí, de pronto de hacer humanamente todo lo que estaba a su alcance, pero, sí, el hambre era más. Y el tiempo que duró la hambruna fue, diríamos así, fue más allá de lo que ellos pensaron que iba a durar. Y obvio, no hay, como dicen por ahí, mal que dure 100 años,
ni cuerpo que lo resiste. Es una expresión que tenemos, ¿verdad? Sí, igual terminó afectando a la iglesia. Y yo quiero que usted entienda en primera instancia dentro de este estudio, que obviamente está orientado, sí, al asunto de las ofrendas, sí, no es que he escogido el texto, ya nos tocaba tratar 1 Corintios capítulo 16, ¿verdad? No me lo puedo saltar, tengo que, sí, enseñarlo. Mi querido hermano, usted tiene que entender, sí, que Pablo está dando, sí, instrucciones a la iglesia para que la iglesia contribuya en lo que buenamente pueda para poder socorrer a los hermanos que estaban sufriendo estas calamidades. Adicionalmente, de hecho, si usted me acompaña al mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, por favor, número 24, del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? ¿Lo tiene? Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 24, Pablo hace saber que él fue justamente comisionado para llevar esos donativos. Se lo hace saber cuando estaba apelando a César, estaba, diríamos así, defendiendo su causa por el Evangelio. Dice el versículo número, sí, capítulo número 24, verso número 17, pero pasados algunos años, él hace saber su labor, vine a hacer, ¿qué cosa a su nación? Se lo hace saber al gobernador. Dice ahí, vine a hacer limosnas, ¿a qué parte o a qué región? A mi nación, pero también dice, ¿a qué más fue? A presentar ofrendas. Posiblemente las mismas ofrendas que haya podido recolectar, ¿de dónde? ¿De qué iglesia? De Corintios. Y no solo Corintios, sino también más adelante va a salir que también la iglesia de Gálatas participó en esa ofrenda y en ese donativo. Ahora bien, volviendo al tema, la necesidad había golpeado a la iglesia. Jerusalén era la más afectada. Jerusalén, o la iglesia de Jerusalén, mi querido hermano, había sido mano abierta para con todos los hermanos. De hecho, si usted va a los primeros capítulos de Hechos, usted va a poder leer y va a percibir que la iglesia tenía todas las cosas en común. Tanto que nadie decía de ser, en cuanto a los bienes, suyo propio, sino que si alguien necesitaba una lavacara, ¿qué pasaba con la lavacara? Se la prestaban. Si alguien necesitaba cepillo de dientes, ¿qué hacía? Dirá, no, pues hermano, eso no lo presto. Eso es de uso personal. Si alguien necesitaba el celular, ¿qué hacían también? Se lo prestaba, pero sin saldo. Dice, ponle tú la tarjeta y yo te lo presto. Mi amado hermano, si entendamos esto, la iglesia compartía las cosas. Pero usted sabe muy bien, sí, que una iglesia, si bien es cierto, puede llegar a hacer mucha obra social, va a llegar un momento, si se afecta, por así decirlo, si con una gran hambruna, se va a afectar también quienes están participando de la ayuda. Es decir, en algún momento les va a alcanzar el mal, les va a alcanzar esa hambre. Y ellos también van a tener que, en ese sentido, van a tener que preocuparse ya no por las necesidades de otros, sino de tratar de suplir sus propias necesidades. ¿Sí? Usted debe de entender que en casa usted, ¿verdad?, también tiene una esposa que mantener, tiene hijos que mantener, tiene facturas que pagar. Y si bien es cierto, alguien podría llegar a requerir de su, diríamos, de su colaboración, usted primero se va a orientar a pagar lo suyo. Y luego, si hay algo para poder dar o brindar, entonces usted va y lo hace. Ahora, volviendo al texto que es Corintios capítulo 16, Pablo, sí, nos hace saber en cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced vosotros también de la manera que ordené. Es decir, hagan en ese sentido, sí, imiten a la iglesia de Galacia. Ahora, ¿qué había hecho en la iglesia de Galacia? Bueno, en primera instancia, acompáñeme a la carta de los Gálatas, al capítulo número 2. ¿Qué es lo que Pablo había ordenado en esa iglesia que se haga, sabiendo que toda la región estaba pasando por una gran hambruna? Gálatas capítulo número 2. Carta a los Gálatas, capítulo número 2. ¿Lo tiene ya?
¿sí? Verso número 10, de manera específica. ¿Qué nos dice el Señor? Solamente, hablando sí de algún reporte que Pablo da, refiriéndose a esta iglesia de Gálatas, nos pidieron, ojo, nos pidieron, aun cuando se escucha mal este término, ya lo voy a explicar, que nos acordásemos de quiénes, dice la Escritura, que debemos de acordarnos, de los pobres, lo cual también procuré, dice ahí, con diligencia hacer, no orar, hacer. Ahora, aquí hay un término que digo que le parecerá estorboso a muchos. ¿Cuál? Nos pidieron. ¿A cuánto les gusta que les pidan? ¿Ah? ¿Cuántos se sienten a gusto cuando dicen, otra vez va a pedir dinero? ¿Sí? O cuando aparece un anuncio que dice, hermanos, dice tal cosa o tal cosa, otra vez, dice la gente. Ahora, Pablo sabía lo molestoso que era pedir. Tan molestoso, tan gravoso, diríamos, se podría ver el asunto, que Pablo se anticipó con los corintios, haciéndole saber que cuando él vaya para allá, no quiere que en ese momento, ¿qué cosa? Se pase, bueno, ya no tengo el cestito de las ofrendas, que en ese momento se pase el cesto de la ofrenda. Ahora, por acá sí hay uno. Igual, siempre es bueno hacerle a la ilustración. Aquí está, ya mismo lo paso. No, mentira. Sí, es molestoso, ¿verdad? Que la gente diga, no sea malita, colabore para el terreno, colabore. Es difícil hacerlo. Yo sé que a veces, si uno pone, a veces ya, le comento que yo sufro con los hermanos que nos ayudan acá al frente, y dice, ¿quién va a dar los anuncios? ¿Tú o yo? Así nos ponemos. No, hazlo tú. La hermana Fanny se esconde siempre cuando hace los anuncios. Sí, y dice, no, yo no salgo, anda tú. Sí, mi querido hermano, obviamente que el pedir es, sí, hasta cierto punto, sí, es un asunto que puede causar incomodidad. Pero cuando hay necesidad, sí, no se puede tampoco uno hacer el de la vista gorda, o no se puede hacer ciego. Sí, la iglesia, a Pablo le dijo en los Gálatas, versículo número 10, solamente, o sea, todo estaba bien de lo que Pablo había hecho, pero algo le dijeron a Pablo. Pablo le dijeron así, por favor, acuérdate de quiénes, sí, de los pobres, entendiendo que esa pobreza había llegado por la gran hambruna. Amén. Usted sabe que cuando falta la papa, entonces todo comienza a declinar. Usted no sé si habrá visto ciertos reportajes allá en Venezuela. Gente de la clase media tiene que hacer lo que de pronto aquí hace la gente pobre. ¿Qué cosa? Antes aquí era muy, muy común. Ahora ya está por el puesto de Puerto Limpio acá afuera. Chambear. Pero aquí se chambea, en todo caso, para recolectar, sí, botellas, plástico, ropa, de pronto por ahí electrodomésticos en mal estado o en buen estado, pero se recicla cosas para vender. Allá no. Allá se recicla cosas para comer. Esa es la diferencia. Aquí la mayoría de la gente pobre recicla no para comer. Claro, vende para poder tener para comer, pero allá la gente directamente recicla la comida. ¿Sí? Allá la gente va a los mercados, gente de clase media. Sí, no le digo esto para desacreditar ningún gobierno, pero solamente transmito lo que se informa, nada más. Si usted quiere hacer sus propias averiguaciones, hágalo. Está en toda su libertad para hacerlo. Sí, pero allá la gente recicla comida, es decir, que va a los cestos, obviamente a la basura de los mercados, sí, y pasaría algo que de pronto ni aquí se ve, o se veía de pronto en un mercado central hace muchos años atrás. ¿Cuántos iban a hacer compras al mercado central? Era un asco caminar por ahí, pero la gente iba gustosa. Sí. Mi querido hermano, la gente reciclaba tomate, reciclaba zanahoria, reciclaba verdura, o sea, tratando de escoger la menos podrida para llevarla a casa y comer. Y le hablo de la gente de clase media. Sí, donde el dinero, sí, si bien es cierto, existe, pero no se puede comprar absolutamente nada. Por una sencilla razón, porque no hay, sí, que comprar. Es como que usted vaya con qué sé yo, $10 a querer comprar arroz, y a todos los lugares que vaya le dicen, aquí no hay arroz, se agotó. ¿Y ahí cómo le hacen? ¿Me explico? Ahora, la pobreza había golpeado, y eso se había profetizado, una gran hambruna habría de llegar. Y a Pablo le dijeron, no te olvides de los pobres.
Sí, porque es necesario que ellos reciban, así como han, diríamos, las iglesias han recibido de parte de Dios a través tuyo lo espiritual, es necesario que ellos reciban también lo material. Y dice el versículo número 10 de Gálatas 2, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también, dice ahí, procuré con diligencia. ¿Qué cosa procuró con diligencia? Ponerse a orar. Buscar la forma, la manera de que llegue la ayuda. Procuró hacerlo. Es bueno orar por los necesitados, pero mejor es hacerlo. Amén. Para que esa ayuda, llegue a esa necesidad. Ahora, cuando volvemos por favor a Corintios, capítulo número 16. En el versículo número segundo, Pablo les recuerda lo que había hecho con Galacia. Cada primer día, dice ahí, de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora, recuerda, este principio de ofrenda se fundamenta de acuerdo al significado que le di de manera inicial. ¿Qué significaba el término ofrenda en ese pasaje bíblico? Logía, que significa ofrenda extra o ofrenda adicional. Esto nada tenía que ver con la ofrenda propiamente de la iglesia para poder suplir las necesidades dentro de ella. Esta era una ofrenda totalmente exclusiva para ir en socorro de los hermanos que estaban sufriendo gravemente en Jerusalén. Mucho más si para aquel entonces la iglesia ya estaba padeciendo persecución. ¿Sí? Versículo número 2. Cada primer día de la semana, esto no era sábado para ellos, el primer día de la semana para la iglesia cristiana era día domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, dice ahí, ¿qué cosa? Ponga aparte algo. Ahora, esto no se habla de limosna, sino de ofrenda. Poner aparte algo para poder ir en socorro o dar un donativo para una iglesia o un pueblo en necesidad, yo estoy seguro que no debió haber sido, si quiero trasladarlo a moneda actual, de seguro usted no va a poner aparte unos centavos. ¿Qué pondría aparte de pronto de lo que usted ha ganado en una semana? Si es que le pagan obviamente semanalmente. ¿Cuánto sería usted su estimado de separar algo para decir, esto es, mírelo de esta manera? Sí, ¿cuántos cuando van a visitar a sus padres, a su madre, separan algo entre la semana y dicen, esto es para mi mamá? Yo conozco gente que todavía, aún teniendo una edad adulta y aún de vejez, sí, cuando visitan a sus padres nunca van con las manos vacías. Siempre están en la semana, de pronto si le cayó 2 pollos, dicen, uno es para mi mamá, y lo separan. Cuando la visite, se lo llevo. Sí, y está bien, si así el Señor le bendice con 2 pollos, pues no, claro está. Mi querido hermano, esta iglesia, o diríamos Corintios, había apartado, cada domingo, diríamos un porcentaje o un aporte adicional a lo que la iglesia necesitaba, la iglesia local me refiero. Mi querido hermano, y eso dice la palabra en el versículo número 2, ese aporte era según haya prosperado. Y este es un primer principio para poder dar. Primeramente, tener la disposición de hacerlo. Ya lo vimos en Gálatas, en el capítulo 2, verso número 10. Hay que tener la determinación para hacerlo. Segundo, hay que hacerlo de lo que Dios nos da. No de algo que no tiene, ni mucho menos se comprometa a dar algo que usted sabe que está, diríamos así, en veremos. Mucha gente dice, hermano, si me sale esa herencia, a mí me han venido a decir así. Hermano, ore para que el Señor me dé la herencia, y cuando me dé la herencia, ahí en el nombre de Jesús, hasta la iglesia la hacemos todo. Todavía creo que la herencia está, ni se muere todavía el de la herencia. ¿Sí? Para que dé a los testadores, le dé, en este caso, los beneficios. Mi amado hermano, no se comprometa o no se proponga dar algo que no tiene. Ahí es donde quiero llegar. De algo que el Señor ya le haya dado. Amén. No permita
permite en ese sentido que su propia boca lo condene, que su propia boca de pronto sí lo ate a algo que después usted mismo va a estar arrepentido, y hasta, por cierto, muchos podrían hasta dejar de venir a la iglesia porque se han comprometido en que iban a hacer algo o iban a dar algo, y al rato de la hora las cosas no salieron y dicen, uy, qué vergüenza, yo no voy, por eso es que no voy al culto, hermano. Después tengo que andarlos yendo a buscar, pero no, venga nomás, hermano, o sea, así mismo pasa, venga. Así pasa cuando sucede, le digo, venga para acá. ¿Sí? No se comprometa con algo que no tiene. Si el Señor le da, entonces dé. Si el Señor le ha privado o no le ha dado la cantidad suficiente, dé conforme al estimado de lo que el Señor le ha dado. Amén. De esa manera usted va a ir en armonía a la hora de, si de pronto de dar o de querer bendecir a alguien. Eso debemos de tenerlo también bien en claro. Es menester también, si recordar un pasaje precioso que me lo hace recordar allá el libro de los Proverbios. En el capítulo número 11, acompáñeme por favor. Proverbios, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 11. Me interesa mucho lo que nuestro Señor nos hace saber en estos dos versículos, versos 24 al 25. Bien dice la palabra que Dios ama al dador alegre. ¿Ya lo tiene? Hay quienes, porque no es de todos, ¿sí? Esto solamente en quienes Dios pone ese sentir y ese hacer también. Hay quienes reparten. ¿Ya lo tiene? 11:24. ¿Sí? ¿Lo está leyendo conmigo? Hay quienes reparten. ¿Y qué les sucede? Y les es añadido más. Podría decirse, hermano, yo he dado y he visto la mano de Dios, que al poco tiempo mi Dios me ha dado inclusive mucho más de lo que yo di. Puede pasar, a mí me ha pasado. Le comento esto, a mí me ha pasado, que he dado, sí, y yo creo que en un abrir y cerrar de ojos el Señor me ha multiplicado mucho más de lo que yo he dado. Yo digo, Señor, wow, si esto va a ser así, voy a dar siempre también, pues no. Pero no es una regla, porque Dios no es comerciante, ¿verdad? Dios no funciona así. Hay quienes se engañan, ¿sí? Y dicen, voy a dar para que el Señor me dé. Si va a hacerlo de esa manera, le recomiendo que no lo haga. Esa no es la intención correcta. Amén. Nunca proponga en su corazón dar esperando algo a cambio. Ni mucho menos queriendo hacer una transacción con Dios diciendo, bueno, está bien, hermano, yo voy a dar, pero eso sí, que Dios no se olvide que diga que me tiene que dar. No. Nunca proponga de esa manera darle, sí, al Señor, ni ayudar a otros. Siempre la regla general bíblica es que hay que dar, sí, sin esperar nada a cambio. Más bien, cuando usted le da a alguien que no le puede corresponder, lleva bendición su forma de haber dado ese socorro o esa ayuda. Ahora, este texto nos hace saber que hay quienes, no en todos pasa, pero hay quienes, dice la Biblia, reparten, ¿y qué hace el Señor con ellos? Y les es añadido más. Y hay quienes, ya viene el opuesto, la contraparte, y hay quienes retienen más, ¿lo tiene? De lo que es justo. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Sí? Yo siempre menciono partes interesantes en la vida laboral de muchos cristianos, ¿sí? Que se pelean con Dios el mes de marzo y se desaparecen hasta el mes de abril. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Las utilidades. Dice, dice, una cosa es dar diezmo de 300, el sueldo básico, 360, 370. Otra cosa es dar diezmo de $5,000, pues, hermano. Ahí hasta la esposa se rasca la cabeza, que vas a diezmar. Es del sueldo nomás, las utilidades no. Mi querido hermano, la escritura, sí, no puede ser violentada. No puede ser bajo ninguna circunstancia, sí, puede ser tampoco minimizada. Esta es una ley que Dios la ha dejado, ojo, Él, no yo, Él la ha dejado por escrito para que nosotros tengamos presente estos principios, sí, como pueblo de Dios que somos, para poder también ser, en ese sentido, alcanzados por la bendición, sí, materialmente hablando, de nuestro Dios. Si alguien es mezquino con Dios
Dios nos va a tratar también miserablemente. Sí, es verdad, Dios hace salir, como decimos y lo leemos en la palabra, el sol sobre buenos y sobre malos, pero la gente allá afuera subsiste cada día, ojo, subsiste cada día. Y Dios no quiere que su pueblo subsista. Dios quiere que su pueblo coma de la mesa, la cual Él sí ha presentado delante de nosotros para hacerlo con abundancia. No digo que siempre vamos a comer hasta empacharnos, pero estoy diciendo que Dios no hará faltar el bocado y el abrigo en nuestras familias. Mi querido hermano, cuando alguien retiene, como dice la Biblia, retiene, nos hace ver como que si estuviésemos robándole a Dios. Retener algo, es decir, tú me tienes mi parte. Versículo número 25, el alma generosa, perdón, verso 24. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿a dónde me empuja esa retención de lo que Dios me está diciendo de manera cordial? Eso me pertenece. ¿A qué vengo? Dice la Biblia. ¿A qué vengo? A pobreza. Uno a veces, a mí también me ha pasado, yo he pasado por ese ciclo. Le comento, en mi vida cristiana, yo pasé muchos años, ¿sí?, diezmando y no diezmando, ofrendando y no ofrendando, ¿sí? Y me acostumbré, por así decirlo, a hacerlo de esa manera. Siempre viví apretado económicamente, siempre. No porque no ganara lo suficiente, sino porque veía que cuando no daba conforme a los lineamientos bíblicos, sí, mi amado hermano, lo que entraba, sí, como lo dice la Biblia, se iba como en saco roto. No había mes que mis hijos no estuviesen dependiendo de una farmacia. No había mes que mis hijos no estuviesen siempre con la medicina. Y ahí no gastaba lo que se gastaba en un diezmo. Gastaba sumamente más. Y mis excusas eran válidas, como las excusas de ustedes. Hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que dar por aquí, hay que dar por allá. Y cuando se trata del Señor, como Él no me viene a cobrar, Él nunca viene a cortarme la luz, ni viene a cortar el agua, no viene a bajarme los breques. Sí, uno dice, y el Señor sabe, claro, sabe que le estoy robando, pero Él sabe, le decía. Él sabe que hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, pero mi amado hermano, no hay sueldo que aguante cuando uno no, diríamos así, trata a Dios afrentosamente. Hay quienes retienen más de lo que es necesario y vienen, ojo, es como una sentencia de Dios, vienen a pobreza. Ahora, ¿cómo podría sustentarse un pobre? ¿Cómo siempre vive un pobre? Alcanzado, cada día prestando para irse en el colectivo. ¿Cómo vive un pobre? Si de pronto come el uno pan, el otro ve comer pan. ¿Verdad que así vive un pobre? Sí, que el uno le dice, préstame una media para que yo hoy voy con media al culto, mañana tú vas con media, yo voy sin media. O sea, el pobre siempre vive de alguna manera, sí, alcanzado en todas las áreas. Nunca puede sentirse satisfecho, digamos, porque va y compra y paga algo, sino que siempre cuando compra va a fiar. Fía este mes, sí, para pagar el próximo. Pero como el próximo tiene que pagar, nunca tiene plata y se hace un círculo vicioso esto. ¿Sí? Y cuando a la verdad no puede pagar por X razones, tiene que buscar otra tienda. Y cuando quiere regresar a la otra tienda, ya dicen, ya a usted no le fío. Porque con plata va a comprar allá y aquí viene y me saca un cuentón. Y no me paga. ¿Verdad? Yo sé que los amén y los aleluya están muy lejos, pero no importa. ¿Sí? Pero es la realidad de muchos hogares cristianos. Bajo ese sentido y bajo ese esquema, mira lo que dice el verso 25. El alma, porque esto no es un problema del bolsillo. Esto no es un problema de dinero. Esto no es un problema de que si hay o no hay recursos. Esto es un problema del alma. El alma generosa. ¿Sí? Y yo conozco gente generosa. Yo he ido a hogares generosos. Y con mi esposa siempre decimos o caemos en la misma conclusión. Los hogares más generosos son los que menos tienen. Los que menos tienen son los más generosos. Los que menos tienen, mi hermano, usted se sienta y le ponen algo delante. Y en los hogares que uno de pronto ve que todo está bonito, todo está, diríamos, en su puesto, que viven con comodidad. Sí, hermano, amén. Ahora, no es que vamos para que nos den algo, cuidado. Solo menciono la anécdota, nada más. Sí, no con esto tampoco lo obligo. Ahí viene el pastor, anda a ver algo
rápido, si no va a hablar en el culto. Saca rápido. No haga eso. ¿Sí? No me estoy quejando de usted. Solamente lo que hago es pragmatizar lo que la Biblia me está enseñando. Amén. Esto es un problema del alma. Ahora, es verdad que hasta para esto uno tiene que ejercitarse. Amén. Uno no aprende a ser dadivoso de la noche a la mañana. Uno no aprende, mi amado hermano, a ser mano abierta. Al inicio cuesta. Yo me recuerdo, mi querido hermano, sí, con mi mamá, con mi papá. Yo me recuerdo muchísimo. Mi mamá siempre fue muy mano abierta. Mi papá siempre fue muy mano abierta, demasiado mano abierta. Mi mamá lo aguantaba. Siempre lo aguantaba. Sí, porque mi papá, si fuese posible, él dejaba de comer para ayudar en esa parte. Mi papá sí fue dadivoso, siendo o no siendo cristiano, le cuento, hasta la presente fecha. Sí, mi mamá decía, ¿y cuánto le vas a dar? Pero tranquilo, no vas a dar mucho, mira que tus hijos, mira, pero deja nomás, le decía, bueno, el término, decía, deja nomás, bacha, dice que después, sí, el Señor nos va a bendecir. Y era así. Siempre un alma generosa va a encontrar a un Dios generoso. Amén. Dice la Escritura en el versículo número 25, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, es decir, el que diere hasta el punto de saciar a otro, el que saciare, que también dice la Biblia. Ajá, dice aquí, él también será saciado. Ahora, recuerde, esto no es una regla, pero esto es un principio de vida. Puede ser que se cumpla, puede ser que no, puede ser que sí, pero ¿a dónde me invita el Señor? A que yo tenga una disposición de querer hacerlo, ¿sí? Hasta el punto de que me habitúe, porque si lo hago, bendición sí voy a encontrar. Ahora, dicho esto, y volviendo por favor a Corintios capítulo número 16, la iglesia tenía ya dispuesta una ofrenda adicional, aparte, que la había separado, no digo un domingo, muchos domingos debieron haberla separado. Y dice la Escritura, aparte algo, según haya prosperado. ¿Y qué tenían que hacer con eso que habían apartado? Que esto es pero muy importante. Mira los principios. El primero, ¿cuál es el primer principio que aprendimos? En primera instancia, ¿qué habíamos mencionado? Que debemos de hacerlo, debe de haber disposición para hacerlo. ¿Para qué? Para ofrendar, para darle al Señor. Segundo principio, ¿qué más deberíamos de haber hecho? Que debemos de dar de lo que Dios nos ha proporcionado. No demos algo que Dios no nos haya dado primero. Eso sí, Dios nos da para que nosotros también demos. Amén. Ahora, si Dios no nos da, hay un problema en nosotros. Ojo, hay un problema en nosotros. No digo en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque, mi querido hermano, Dios cierra su mano cuando nosotros cerramos nuestro corazón. ¿Sí? Dios cierra su mano cuando nosotros cerramos nuestro corazón. Cuando uno abre su corazón, Dios abre su mano. Diríamos, es algo consecuente. Como tercer principio, mi querido hermano, ¿qué hacía la iglesia cuando ya había propuesto en su corazón dar? Dice la Escritura en el versículo número 2, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces, ¿qué cosa? Es decir, ¿qué es lo que no quería Pablo que suceda? Primeramente, que se lo haga en ese momento. Porque es típico, y no me voy a dejar mentir, es típico, aquí pasa esto, que cuando si uno quiere dar algo, sobre todo para esa canastita que está ahí atrás, no para esta, está muy chiquita, la que está ahí al fondo, si suele pasar algo, usted sabe que esa canastita tiene un fondo, tiene un fin. ¿Cuál es el fin de esa canasta ahí atrás? Se la ha denominado aquí como la canasta de amor. ¿Qué lleva esa canasta de amor? Víveres, con las cuales yo creo que más de un hogar ha sido bendecido. ¿A cuánto les ha llegado la canastita? ¿Verdad? Y creo yo que les ha llegado en el preciso momento donde ya no había nada en casa. ¿Sí? Ahí llega la canasta. Cuando uno dice, Señor, ¿qué comeré mañana? Y ¡ay, viene el marido! ¡La canasta! Dice así. ¿Verdad? No recibe al marido, a la canasta recibe. Mi querido hermano, sí, aquí hay otro principio, hay que guardarlo. Uno de los problemas que tiene la iglesia es que no guarda lo que Dios le da para proveérselo.
mucha gente, ¿qué hace? Y penosamente lo hace por desorden. Sí, es que cuando Dios les da, de pronto dicen, ya, con el fin de mes, sí, ahí lo alcanzo, ahí le doy al Señor. Se me ocurre, vamos a suponer que Dios le provea de pronto de un dinerito extra, usted le caiga, como suele a veces Dios actuar de manera, diríamos, sorpresiva, tratando de sorprender a su pueblo para bien, ¿no? ¡Pum! Le cayó un dinero que usted no lo esperó. Le cayó $100, como dicen por ahí, sí, de la nada. Dice, ¡ay, gracias! Llegó, se me ocurre, llegó un pariente de algún lado y dice, tenga, esto es para usted. ¡Uy, gracias, Señor! Y usted alaba a Dios, bendice a Dios. Y obviamente, si le cayó 100, ¿cuánto usted debería? Por obligatoriedad, ojo, por obligatoriedad, separar para el Señor. Hablando del diezmo, $10. Y si quiere guardar una ofrenda adicional, eso también ya depende de su corazón. Y lo hará conforme a la estimación que usted, ¿verdad? En este caso, ponga en su vida, que puede ser inclusive más de un diezmo. ¿Sí? Eso ya dependerá del corazón. Pero hay quienes hacen esto, cogen el dinero y dicen, bueno, aquí son 10 para el Señor, pero dice, pero, y ahí la cabeza comienza rapidito, a ver, ¿puedo comprar esto? Ay, los zapatitos que vi el otro día en la percha, sí, ese está bonito, ahora me lo compro en el nombre de Jesús para combinarlo con esa blusa. Bueno, usted se organiza. El problema es que los 100 se le hacen agua. Los invierte, sí, compra lo que tiene que comprar, de pronto para la casa, comida, qué sé yo. Pero por lo general nos pasa esto, de que decimos, sí, ay, con fin de mes, ahí pongo los 10 que faltan. El Señor, para darle una bolita al Señor. El problema es que llega fin de mes, sí, y pasa algo inesperado en el fin de mes. Sí, justo ese mes que a usted siempre le llegaba la planilla de luz de $5, ese día le llegó 50. Pasa, o suele pasar cosas como esta, ¿no? Y donde usted decía, ¡ay! Y está diezmando, ya llegó el fin de mes. Ya, perfecto, para el Señor es 20, si es que gana 400. Ahí está, pero si es que gana 200. Ahí está. Y dice, ¡ay, sí! Es que el Espíritu siempre le da orgullo. ¡Ay, cierto que 100 me cayó hace 3 semanas atrás! ¿No? Y ahí comienza la batalla. Y ahí comienza la encrucijada entre dar o no dar. Entre diezmar y no diezmar. Peor si hay de la ofrenda, peor. Eso el Señor después le doy la ofrenda. Y comienza la guerra. Mi amado hermano, si usted debe de separar y debe de aprender a guardar lo que es de Dios. ¿Cuántos cuando tienen una deuda que han adquirido? Sí, ojo, una deuda, sobre todo con las entidades bancarias, sobre todo. Sí, dinero que va cayendo, ¿usted qué va haciendo con el dinero? Esto es para la letra, porque si no la pago, me comen vivo, ¿qué cosa? ¿Verdad? Eso sí, nadie se lo mueve. Y inclusive hasta puede ser causa de malestar en el hogar. Porque el marido dice, préstame de ese dinero. ¿Qué? No, hombre, Jesús. Y lo reprende como el diablo lo reprende. Fuera de ese dinero, hombre, Jesús. Que eso es para tal cosa, ¿verdad? Cuando hay deudas es así. Si usted está de pronto con una deuda grande de pagar de pronto una casa, la letra de un carro, cosas como esta, son deudas fuertes donde usted separa el dinero y nadie, usted mismo dice, este dinero nadie me lo va a ocupar. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, hablando de ofrendas, entonces decimos, sí, ese después le devuelvo al Señor. El problema es que ese después de lo devuelvo se le suma un mes o una quincena, una semana, se le suma un trimestre, 6 meses. Cuando se da cuenta, usted dejó de dar al Señor. Mi amado hermano, esta enseñanza no viene, diríamos así, de manera inesperada. Esta enseñanza viene hoy, no solamente porque nos tocaba estudiarlo, sino porque Dios sabe perfectamente que si bien es cierto en el pueblo hay tiempos, como se suele decir, de desierto, también hay tiempos de gran bonanza en la vida de un cristiano. Y cuando los tiempos de bonanza, ¿sí?, o de buen aire llegan a la vida de un creyente, uno debe de aprender a ser fiel tanto en la necesidad como en la abundancia. Porque la alegría de unos puede ser la pena de otros. La iglesia de Jerusalén estaba en gran calamidad, mientras que la iglesia en Corintios, se me ocurre, estaba en gran abundancia. ¿Me explico?
No, si no pretendemos bajo ninguna circunstancia de pronto ligar o amarrar el mensaje para virarlo como bolsillo de payaso y ponerlo patas arriba y decirle, hermano, haga caer aquí la ofrenda. No. Olvídese de eso. Usted sabe que Dios vino no por su bolsillo, vino por usted. Amén. Pero usted viene con un bolsillo y eso es otra cosa. Sí. Bueno, pero esa no es nuestra línea, usted nos conoce. Mas, sin embargo, no podemos tampoco hacernos de la vista gorda cuando sabemos que en otros lugares hay necesidades. Amén. Hay necesidades. Y si tú has experimentado en Dios de alguna manera su provisión, sé fiel también con lo que a Dios le corresponde. La iglesia en el versículo 2 había separado cada primer día de la semana y había puesto aparte algo según lo que fue prosperado y lo había guardado. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue, es decir, para que cuando el apóstol Pablo llegara, no pasara, en este caso, la penosa necesidad o la vergüenza de decir, a ver, hermano, ¿cuánto trajeron la ofrenda para la iglesia en Jerusalén, por ejemplo? Claro, y nunca habría de faltar alguien que diga, ¡ay, me olvidé! ¿Sí? ¿Cuántos se han olvidado el diezmo, por ejemplo? ¿Cuántos se han olvidado traer una ofrenda? ¿Cuántos se han olvidado para la canasta de amor? ¿Verdad? Por eso aquí se insiste bastante, no, hermano, si lo puede traer el miércoles, tráigalo el miércoles. No espere que llegue, ¿qué día? El domingo, porque el domingo, usted no me dejará mentir, es un día bastante atareado. Primeramente porque el día en sí mismo termina de la semana y por lo general los chicos entran el día a clases, ¿qué día? El día lunes. Y yo he visto a muchos hermanos que cuando ingresan y ven la canasta hacen así. Y ya ingresan nomás así, con cara de espanto. Y se sientan. Es decir, que se acuerdan cuando recién ya llegan. Mientras tanto acá desde el miércoles, hermano, la canasta. Pero ellos dicen, el domingo la llevo, el domingo la llevo, el domingo la llevo y el domingo no la llevo. Sí. Y ahora, aquí somos bastantes, hermanos. Sí, este domingo creo que hubieron cerca, me dijeron por ahí, así a vuelo de pájaro, hubieron más de 220 personas acá. Sí. Y eso yo atribuiría que si se trajera por familia, ojo, por familia, no digo por persona, por familia, un producto, por lo menos aquí debieron haber salido por lo menos ese día unas 4 canastas de amor. ¿Verdad? Pero no es así. Mucha gente también tiene una mala costumbre. Les gusta recibir, pero no les gusta dar. Y eso es un problema. Sí, muchos siempre están con las manos extendidas o con el cestito. Está chévere el cesto acá. Sí, están solamente esperando ayuda, 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 pero nunca están dispuestos para dar. Nunca están dispuestos para dar. Tanto así que por lo general quienes dan son siempre los mismos. Sí, bendito, hay un muerto creo aquí. Están velando a alguien, un silencio sepulcral, casi se me erizan los vellos. Creo que hablo verdad en Cristo. Por lo general, siempre suelen ser los mismos quienes dan. Nunca se ve una mano adicional, una mano nueva, diríamos así, un corazón dispuesto, generoso, como para poder decir, hermano, yo quiero hacer algo que nunca antes había hecho. Y hacerlo. Mi querido hermano, digo esto por un principio bíblico. Ahora, yo quisiera, este texto la verdad, estoy enterito y la hora está, pero yo sé que hay muchos que están rogando que ya termine el culto. ¿Sí? Pero no, hoy le vamos a aguantar un ratito. Acompáñeme por favor. Si venga conmigo, quiero topar ciertos textos, pero de gran vitalidad. El primero, Proverbios 3, verso 27. Proverbios, capítulo número 3. Proverbios 3. Quisiera ir despejando dudas con este tema. ¿Ya lo tiene? Proverbios 3, verso número 27, dice, y me encanta el texto, dice, no te niegues. Mira, es como una lucha interna que uno tiene. No te niegues. Compleméntelo usted con la lectura.
Ajá. Ahora, iniciemos el texto. No te niegues a hacer el bien. ¿Por qué dice esto? No te niegues. Directamente. ¿Por qué lo manda al no? Porque es nuestra primera impresión cuando alguien nos pide algo. ¿Sí? Eso ya es, diríamos, hasta por inclinación natural. ¿Sí? Cuando alguien viene, hermano, cuando alguien te comienza, diríamos, a trabajar, por así decirlo, y te dice, mira que estoy pasando una necesidad, uno internamente está, ¿y cuánto me ha de querer pedir? ¿Sí? Internamente, porque todo sucede dentro de uno. ¿Sí? Es como cuando el muchacho va, mamá, que no sabes que a Juanito le compraron un teléfono, y usted por dentro dice, a este ni de broma le compró un teléfono, ya de entrada, sin esperar que él me pida. Ya usted va programado para decirle que no. Mucha gente viene programada hacia los cultos. O sea, yo voy a aprender de la palabra, que el Señor me bendiga, quiero que el culto esté bonito, quiero cantar, pero eso sí, cuando salgan los anuncios, entonces puede venir uno programado, ¿no? O lo programan en la casa. Cuidadito con alzar la mano en el culto, cuida, mira que... Nadie me ha contado nada. Estoy solamente, ¿sí?, hablando en voz alta nada más. Cuidado, sí. Mira que andamos con el presupuesto así, pero mujeres, pero permíteme, que vamos probando. ¿Qué probando? Cuidado, que hay que pagar Leonisa, hay que pagar a Yambale, cuidado. Uy. En mi casa pasa, no en el suya no. Entonces, cuando uno ya viene así al culto, amado hermano, aquí podemos poner payasos, podemos poner a Cristo, el superstar, hacer conciertos, todo. La gente cuando va programada así, no dará ni un solo centavo. Amén. No dará ni un solo centavo. Y si algo da, será, como yo suelo decir, limosna. Limosna. Y yo siempre les he dicho a la iglesia, Jesús no es limosnero. Su iglesia no pide limosnas. Amén. Al Señor le damos ofrenda. Y una ofrenda, mi amado hermano, puede ser todo mi ser para Él, más allá de lo que yo traiga. Amén. Todo mi ser es una ofrenda para Él. Ofrenda en olor grato, dice la Escritura. ¿Me explico? No permita que su negación a querer dar cierre la mano de Dios para su propia vida y para los suyos. El problema de cuando uno le niega dar algo a Dios es que uno, sin darse cuenta, uno le obliga a Dios a cerrar la llave. ¿Sí? Mírelo de esa manera. Cuando usted se niega a hacer lo que es correcto, usted le está diciendo a Dios, Dios, allá tú en el cielo, sí, por favor, ciérrame la llave. Es decir, no quiero que me bendigas. Y eso es lo que implicaría. Tú le obligas a Dios, sí, a que Él mantenga la llave cerrada. Y por ahí tú con la boca abierta esperando que de esa llave cerrada llegue a caer en tu vida, en tu hogar, en tu economía, una gota. Mucha gente anda con la boca abierta esperando para ver qué gotea de Dios. Y Dios no quiere mandar gotas de bendición. Dios quiere que venga agua de bendición abundantemente en tu vida. Cuando tú no ofrendas, cuando tú te niegas a hacerlo, mira, la Escritura es clarísima. Dice en el versículo, y no quiero manipular los textos, dice la Biblia, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y yo te pregunto, acá no estamos hablando de dar algo para una cosa, primeramente, una cosa incorrecta. En segunda instancia, tú sabes que cuando uno da para el Señor, yo creo que uno hace su mejor inversión. No te estoy pidiendo, en el caso mío, para renovar el carro. Como siempre digo, mi carro sigue siendo el mismo de siempre. Vine con carro a la iglesia, sí, y con el mismo carro me mantengo. Igual Alejandro, que es el que toca el... Sí, destartalado, sí, por ahí cambiando, empujando. Los que se quedan hasta las últimas horas cuando ya nos vamos, se darán cuenta de ello, ¿verdad? Sí nos han ayudado, ¿verdad?, a empujar los carros. Sí. Tuviéramos derecho de pronto en Dios de renovar los vehículos, pero ameritamos que sobre nuestros vehículos está la obra del Señor. Amén.
Si quisiéramos manipular la palabra, lo haríamos a diestra y siniestra, y aquí la gente estuviera gozosa, depositando relojes, cadenas, entregando escritura. ¿Verdad? Es que así es digamos, la doctrina de la prosperidad. Sí, de eso yo he escuchado bastante. Sí, pero de ahí el Señor nos ha purgado para no cometer, sí, si quisiera ser de pronto exagerado, sacrilegio doctrinal, porque eso no es el Evangelio. Pero tampoco me niego a dejar a un lado que en el pueblo del Señor debemos de aprender a ser dadivosos, porque servimos a un Dios que es dadivoso también con nosotros. Amén. Aleluya. Amados hermanos, me veo en la penosa tristeza de decirles que este sermón continuará. Parte 1. Ojalá que vengan más para la parte 2. Que la gente dice, va a hablar de ofrenda, yo no voy, van a decir. Pero yo espero en Dios que Dios haya hablado a tu corazón. Amén. Eso es lo que anhelo en esta noche. Aleluya. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te agradecemos infinitamente.